Vale, pues ya les comentaba alguna terminología y no hay ningún título en específico. La cultura de los chimpancés. Y vamos a comenzar ya. Señoras y señores, bienvenidas a estas jornadas internacionales sobre cultura y culturas que se celebran aquí en Tenerife. Espero que estén disfrutando de la brisa marina, del Teide, en el fondo de este panorama tan bonito. Y como sé que soy la primera en presentar hoy, me gustaría comenzar con una presentación algo diferente, con una nota discordante, ¿no?, en lo que va a ser la jornada de hoy. Y es que, como bien saben, estamos celebrando esta casi última semana de julio, estas jornadas aquí en la isla de Tenerife, para hablar sobre la cultura y las culturas. El motivo de que lo hagamos aquí en concreto, en Canarias, es que siempre ha sido un puente, ¿no?, entre diferentes culturas, entre tres continentes se podría llegar a decir. Estamos geográficamente en África, políticamente en Europa y culturalmente a veces pues se encuentran muchos lazos con Latinoamérica, tanto por nuestra historia como migrantes, como por todo lo que nos une a ese continente. Pero bueno, hoy no voy a hablar sobre la cultura humana, y es que me gustaría cambiar un poco el rumbo de la jornada. Y es que en Tenerife encontramos, más allá de estos puentes de los que les hablo, el primer centro de estudio de primates del mundo. Y es que fue aquí donde se creó por primera vez un centro de estudio de primates hace más de 100 años, concretamente en 1914. No voy a ahondar en detalles sobre el centro per se ni sobre los estudios que allí se llevaron a cabo, pero sí quiero decirles que fue en el que se descubrió por primera vez que los primates no eran seres simples, sino que eran seres complejos. Allí se analizó o empezó a trazar por primera vez lo que sería la psicología o la conducta de estos animales. En concreto en una casa llamada la Casa Amarilla, así es como se conocía al centro, que se encuentra en el norte de la isla, en Puerto de la Cruz. Allí se descubrió por primera vez, como les digo, que los primates eran más complejos y el trabajo que surgió de ahí alimentó a figuras clave de la ciencia y la etología, como Jane Goodall o Margaret Mead. Ellas nos han descubierto que no solo son animales complejos, sino que tienen emociones, personalidad e incluso cultura propia. Y de eso quiero hablarles hoy. Para comprender la cultura de los chimpancés, primero debemos deshacernos de la idea de que la cultura es un reino exclusivamente humano. Los chimpancés, al igual que los humanos, son seres sociales. Y al igual que nuestras variadas culturas humanas, las comunidades de chimpancés desarrollan sus propias tradiciones, tienen sus propios dialectos e incluso juegos. Esta diversidad cultural pone de manifiesto la complejidad de sus vidas sociales, y de hecho se constata cuando vemos un grupo de primates respecto a otro, incluso aunque sean vecinos, y si son vecinos pues normalmente también son enemigos y tienen pues diferentes maneras de comportarse. Un ejemplo, y es justamente de estos grupos de los que les acabo de hablar, lo vemos en la investigación llevada a cabo por Jane Goodall en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania. Allí se descubrió que diferentes grupos de chimpancés exhiben diferentes preferencias alimenticias y técnicas de caza únicas. Es decir, a lo mejor hay grupos, aunque esto también puede cambiar de chimpancé a chimpancé, que prefieren un alimento o una fruta más madura, y otros que solo se la comen si está verde, como puede ser el plátano. Además, tienen sus propias técnicas de caza. Más tarde les hablaré de cómo funcionan, pero estas preferencias alimenticias y estas técnicas de caza única
acaban creando una especie de tradición culinaria en cada grupo, así que podríamos hablar incluso de que tienen su propia gastronomía. En cuanto a las herramientas que emplean, cada comunidad ha desarrollado su propio conjunto de herramientas especializadas. Pero antes de ahondar en ellas me gustaría hacer énfasis en que tienen herramientas. Cuando en el pasado se preguntaba qué es lo que distingue al ser humano del animal, se decía que era el único capaz de utilizar herramientas para cazar o de utilizar algún tipo de objeto más allá de su propio cuerpo para lograr un fin. Y esta teoría ha quedado desmontada ya desde hace varias décadas. En el caso de los chimpancés, vemos que utilizan estas herramientas no solamente como extensiones de su cuerpo, a lo mejor para llegar a un sitio más alejado con un palo, sino que también son incluso artefactos culturales que transmiten de generación en generación. Un objeto con un valor emocional que a lo mejor pasa de madre a hija y de hija a hijo, a nieto. Encontramos otro ejemplo de ello en la investigación de Goodall, en concreto en un informe que publicaba en 2019. En este se documentaba el uso de hojas de hierba para extraer termitas y pequeñas hormigas en algunas comunidades de chimpancés. Mientras en otros grupos no se empleaban esas hojas, sino que se empleaban ramas modificadas, es decir, tenían esas ramas y además las modificaban para obtener el alimento. Así que vemos que no solamente hay diferencias según el grupo, sino que además hay capacidad de innovación y adaptación cultural entre estos primates. Por cierto, algo interesante, y tengo que hacer esa advertencia, es que a pesar de que hable de grupos diferentes y culturas diferentes según cada grupo, estos en realidad sí tienen cierto intercambio de conocimiento. Y es que normalmente las hembras de un grupo, cuando éste es reducido y llegan a la edad adulta, abandonan su grupo para ir a otro y allí pues crear su familia. Entonces realmente son las hembras las que pueden llegar a llevar a cabo esta transmisión de conocimientos culturales y técnicos. Cierro paréntesis. Al contemplar la similitud entre la cultura chimpancé y la humana, encontramos, al fin y al cabo, una especie de espejo, al menos en mi opinión. Y es un espejo en el que, como es habitual, nos vemos reflejados, así como nuestra propia existencia. Los científicos en concreto, como Jane Goodall, destacan que hay paralelismos sorprendentes entre los chimpancés y los seres humanos, tanto en la transmisión de conocimientos, como la que les acabo de comentar, como en la observancia de rituales. Tienen sus propios rituales, más allá de las herramientas o de la gastronomía que les comentaba. De hecho, cuando pienso en ello, a veces se me viene a la mente una cita de Carl Sagan, en el que, voy a decirlo con mis palabras, somos la manera en la que el universo se estudia a sí mismo. Pues al final, al estudiar a los chimpancés, acabamos descubriendo, creo, más sobre nosotros mismos que sobre nuestros primos, los primates. Y me gustaría asimismo compartirles otro ejemplo de una práctica, un ritual que llevan a cabo nuevamente los chimpancés, de nuevo descubierto por Jane Goodall en 2014, y sí, soy seguidora de Jane Goodall, por si no se ha notado, donde se observaba un ritual de abrazo entre chimpancés, una práctica que en su esencia pues refleja, ¿no?, esa necesidad que tenemos y también los seres humanos de conectar, intimar con otras personas y esa conexión social. Otra costumbre que tienen algunos grupos o ritual es el baile bajo la lluvia. No sé si a lo mejor han visto algún documental de chimpancés. Si no lo han hecho, recomiendo que los busquen en Netflix. Hay muchísimos y cualquier otra plataforma también. Y esto consiste en que cuando llueve, normalmente los chimpancés se ponen a resguardo, pero cuando sobre todo un macho quiere mostrar su validez como posible líder del grupo, va a bailar bajo la lluvia para mostrar que no le teme a la tormenta.
y que además la disfruta y va a saltar de rama en rama para mostrar su habilidad y su agilidad. Bueno, como ven, hay mucho que aprender de estas diferentes comunidades, de estos diferentes grupos, de todo lo que hay más allá de nuestra propia especie, que a veces nos quedamos un poco cortos de miras en ese sentido, y por eso me ha parecido importante hablar de ello en esta primera sesión dentro de la jornada sobre cultura y cultura. Además, me gustaría citar a Margaret Mead para acabar, y es que dijo, y de nuevo lo digo con mis palabras, que nunca hay que dudar en que un grupo reducido de personas muy comprometidas y muy trabajadoras puedan cambiar el mundo. Y espero, como reflexión final, que seamos más conscientes de toda esa cultura, de toda esa riqueza que hay en nuestro mundo animal, y que como consecuencia nos comprometamos al 100% en protegerla y en evitar que esta biodiversidad tan importante con la que contamos se pierda para siempre. Muchas gracias.